Como ser humano que soy, no puedo evitar mirar alrededor y preguntarme si realmente tiene algún propósito el haber llegado hasta donde está la humanidad de la forma en la que la hemos hecho, a través de tantos rasgos evolutivos en nuestra sociedad como tal, en la forma en la que nos relacionamos los unos a otros, pero más allá de la forma individual en la que lo hacemos, es más la forma general, la forma en la que lo hace un país con otro, una sociedad frente a otra, cómo nos presentamos ante el mundo, cómo se percibe el mundo como unidad ante sí mismo, y se permite aún así tener conflictos entre individuos, conflictos políticos mucho más grandes más allá de eso, y cómo es que lo seguimos perpetuando aún así gracias a los intereses egoístas de unos solos pocos. Esta es la clase de cuestionamientos que nos presenta Gundam Unicorn, pero más allá de eso, esta serie es el colofón, es el final, es lo que representa realmente lo que ha sido llegar a 100 años en el siglo universal. Este es el momento más importante dentro del mundo de Gundam. Creo que en el video anterior quedó demasiado claro que Char's Counterattack fue un gran momento para la franquicia como tal, al enfrentar finalmente en su mejor momento a los dos pilotos más grandes de su primera era, a Amuro Ray y a Char Aznavour, y finalmente darles un cierre como personajes, darles un cierre a ese arco de enemigos, de Némesis, que finalmente se dio. El cómo se dio y demás creo que ya fue suficiente lo que platicamos en ese video, pero mencioné algo muy importante, y eso era la importancia que tenía ese momento, la relevancia de ese suceso para el Universal Century, para la ficción dentro de esa historia. Ahora, como ya lo dije en la introducción, el momento para mí más importante dentro de esta historia viene a ser lo que es Gundam Unicorn, pero ¿qué conexión hay entre estas dos obras? Porque ambas comparten esa gran relevancia, esa gran importancia. Y es que, como pues lo dije, todo esto, Gundam Unicorn, es el resultado de haber fracasado como humanidad en lo que respecta a la conquista del espacio. La guerra de un año comenzó cuando una persona decidió declarar una independencia de los Spacenoids y decir que ellos también tenían derecho a tener a sus propios gobernantes, que no les parecía que las personas de la Tierra fueran los que los gobernaran cuando ellos ni siquiera sabían lo que era vivir en el espacio. Esto es algo que se carga desde antes de la guerra de un año, que se trabaja un poco más en Origin, pero que vemos sus repercusiones ya en Char's Counterattack y aquí en Gundam Unicorn, que sería directamente la fundación del Principado de Zeon, que aquí podríamos diferir si es que este principado se formó por las ideas de los Sabi, o que si realmente querían honrar y seguir las ideas de Zeon Daikun, o si solamente querían ser las personas al frente, a quienes reconocer como los portadores del verdadero poder en el espacio. Eso podríamos discutirlo a través de todo lo que fue Z y Z. La cosa es que llegamos al punto en Char's Counterattack donde se rescata lo que inicialmente buscaba este principado antes de ser tomado y formado por los Sabi. Y es que el personaje como tal de Char Aznavour lo retoma y dice: quiero que las palabras de mi padre, que la ideología de alguna vez Zeon Daikun de formar una república, por así decirlo, independiente en el espacio, que no tenga que depender de la Tierra para nada, sea formada, que los Spacenoids conozcan la verdadera independencia y que eso los permita evolucionar. La ideología completa de los New Types estaba basado en esto. El problema con la ideología extremista de Char Aznavour, o en ese momento lo que era Neo Zeon, y que era respaldado por esta gran figura política, era que si no necesitábamos a la Tierra, ¿por qué no simplemente para librarnos de ello y pues su insistencia en querer gobernar a los Spacenoids, pues deshacernos de ellos? Ahí es cuando entra el conflicto de Char's Counterattack y querer evitar que literalmente se carguen a la Tierra con el asteroide Axis.
Logran hacerlo, pero esto nos deja con una nueva problemática. Ya no está el mayor líder político de Neozeon, ya no está el mayor promulgador de la idea de que los Neotypes son una raza real, que existe, una raza potencial que supera a la humanidad ya establecida, que puede generarse, que puede nacer, crecer y desarrollarse en el espacio, que para eso es a lo que están destinada la raza humana. Ahora, en Gundam Unicorn nos remontamos un poco muy atrás, más allá de la guerra de un año, hacia donde se generó el Universal Century, que sería el año 0. ¿Qué es lo que sucede para que cambie el calendario gregoriano a lo que conocemos como el UC? El hecho es la capacidad de conquista de la humanidad sobre el espacio. La humanidad es capaz de ya no solo viajar el espacio, sino de vivir en él. El problema nuevamente es que todo esto genera intereses personales, intereses económicos y políticos sobre las capacidades que se tienen sobre el control del espacio. Esto se descubre un poco más adelante. El hecho es que pues muere el primer ministro que estaba promulgando el nuevo inicio del nuevo calendario, y pues con ello se pierde lo que fue inicialmente la piedra donde se grabaron las primeras leyes sobre la conquista del espacio y que iban a regir la fundación de la Federación Planetaria, que iba a gobernar sobre este nuevo mundo renovado en la que la humanidad iba a tratar de conquistar el espacio. Esto es lo que en el futuro se conocería como la Caja de Laplace. La cosa es que la Caja de Laplace no fue abierta al público en un primer momento. La importancia de que haya sido esto cambia completamente la historia, porque si Sean Beast hubiera revelado inmediatamente el contenido de la Caja de Laplace, que no sabemos si el hecho de que el atentado terrorista fue directamente para que ese último artículo donde garantizaba que los Space Noids no solo podían llegar a evolucionar a una nueva etapa en la humanidad, sino que debían ya no solo el derecho de tener un cargo político, sino que era casi una obligación. No, bueno, no casi, era una obligación que en la existencia de los Space Noids o de una raza más avanzada que la humanidad actual, ellos debían tener un cargo político sí o sí. Esto se refiere ya no solo a un gobernador proveniente del espacio o directamente un Neotype, ya no solo la existencia como tal de los Neotypes reconocida desde las leyes que formaron la Federación, sino que también esto garantizaría que ellos se pueden gobernar a sí mismos. Entonces esto no le convenía a una federación por formarse. ¿Por qué? Porque si iba a haber personas en el espacio, necesitábamos que ellos dependan de nosotros para que los recursos que se generen en el espacio lleguen con mayor facilidad aquí. ¿Por qué? Porque si no pasaría lo que pasa en nuestro mundo actual. Cada país interpone sus políticas hacia otros. ¿Qué es lo que pasa actualmente en el mundo? Bueno, en la parte del mundo en la que yo vivo. Nos estamos peleando por aranceles, por decir, si quieres meter productos a mi país tienes que pagar tanto. ¿Quieres que yo ponga mis productos en el tuyo? Tienes que pagarme mucho más para que eso se venda. Digamos que a la federación gobernar tanto dentro de la Tierra como en el exterior iba a mediar todo esto. No iba a permitirse que un gobierno exterior manejara su propia economía, su propia autonomía. Así que esto suena que fue planeado, cosa que sí lo fue. Entonces el accidente, por así decirlo, de que exista la Caja de Laplace es algo planeado. Lo que podría ser una coincidencia, por así decirlo, son las manos en las cuales queda de Sean Beast, que no sabemos si realmente el plan original fuera que quedara en sus manos y que él fuera el que a través de los siguientes 70 y tantos años negociara con la Federación de no revelar el contenido de la caja, para decir, pues me van a dar favoritismo en cuanto a lo económico, puedo tener prioridad para hacer una fortuna, que la Fundación Beast sea la principal fuerza económica para el planeta Tierra. Eso es a lo que los llevó a desarrollarse hasta el punto en el que ya eran incluso más importantes que cualquier otra organización. El punto de todo esto es que esto cambió la historia.
de no haber tenido la necesidad de que esto fuera un secreto en primer lugar, pues en cualquier momento los Space Noids se hubieran podido independizar de la esfera terrestre. Un movimiento como el de Seon Daikun nunca hubiera tenido lugar. ¿Por qué? Porque para ese momento ya hubieran tenido el derecho y la obligación de ser independientes a los ojos de la Federación, con sus propios gobernantes. Ya no tendrían por qué buscar eso era algo que ya se hubiera dado de forma casi naturalmente obligatoria. Entonces tampoco veríamos el nacimiento de Seon y sería una historia totalmente diferente. Ahora, ese no es el mundo que nos tocó ver durante ya tantos años. El mundo que nos tocó presenciar a nosotros fue el mundo donde la caja de Laplace es una realidad. Ahora, el problema con la caja de Laplace es su mera existencia. Porque, ¿por qué guardar un secreto tan grande? Un secreto que podría llevar a la paz, por así decirlo, a terminar con el tira y daca de la Federación y Seon, de decir, quiero mis derechos, quiero independizarme, no necesito a la Tierra, pero la Tierra tiene que seguir existiendo, cuando realmente pues hemos presenciado el estar tanto en la Tierra como en el espacio, estar en las colonias, y la verdad es que ninguna de las dos se siente apetecible para habitar. El propio Char Aznavour era consciente de esto. Llegó un momento en el que la sobrepoblación dejó la Tierra inhabitable, pero significa que si todas las personas se van hacia el espacio, pues abandonaríamos por completo la Tierra. Es por eso que incluso parecería ser que su plan de estrellar Axis con la Tierra parecería ser de lo más viable, así que su plan era totalmente seguro en Char's Counterattack. Si la Tierra dejaba de existir, pues simplemente el gobierno debía de tomar lugar en el espacio. ¿Y cuál era la forma de gobierno ya establecida ahí? Neo Seon. La cosa es que Char Aznavour fallece en el final de la película y tenemos una nueva cara política frente a todo esto. Full Frontal. ¿Qué es lo que Full Frontal, la pronunciación japonesa, quiere de todo esto? Lo cierto es que ni él mismo lo sabe. La cosa con Full Frontal es que él nace a partir de la idea de la necesidad de una figura política, de dejarle a una figura toda esa carga, todo es lo que representaba ya la figura viva de Char Aznavour. Llegó el punto en el que Char ya no representaba a una persona, ya no representaba como tal al hijo de Seon Daikun, ya representaba más a su ideología, a lo que su padre venía promulgando, a lo que los Sabi trataron de promulgar y a lo que finalmente lo llevó a su derrota y a su muerte. Full Frontal es un clon, es un humano genéticamente modificado y pues con los recuerdos del Char original y por así decirlo su voluntad. Tiene, por así decirlo, nociones de lo que Char Aznavour quería. Puede tomar la apariencia y el nombre del cometa rojo, pero eso no lo vuelve esa persona, porque solo es la figura política que puede físicamente regir a los demás, pero que no los puede guiar. A eso es el problema y la diferencia que tiene este personaje con la que realmente quiere tomar esa batuta, que genuinamente viene siendo la que debe tomar esa fuerza política sobre sus hombros. Pero en este punto el principado de Seon ya no tiene esa importancia tan grande como si la tuvo en un inicio, porque desde que Haman Karn tomó el liderazgo de Neo Seon, digamos que la princesa Mineva pasó a un segundo plano muy grande. Y es que ella pues puede seguir siendo su propia figura política, pero digamos que tiene el mismo peso legal que la realeza británica. Están ahí, pueden ser venerados, pero los que toman decisiones y hacen las leyes realmente son otros. Sí, todo esto suena mucho más complicado de lo que es y parecería ser que Mineva no figura aquí para nada y que solo sería una chica más con ideales juveniles que podrían llegar a ser explotados de alguna mejor manera, pero la serie que estamos teniendo aquí, Gundam Unicorn, nos dice que esta princesa va a revelar lo que es la caja de Laplace para hacer lo que mejor le conviene al Universal Century. ¿Qué es eso? La cosa es que existe, por así decirlo, una ley que se dio en todo este espacio de tiempo donde le daban una pequeña independencia al Principado de Seon, donde sí podían tener su propia forma de gobierno, pero esto no era algo como tal reconocido por la Federación Terrestre. Es por esto que se veían más enfrentados
que juntos hacia un tratado, ya sea político o económico. El punto de llegar a un fin en el siglo universal, el llegar a los 100 años, que el siglo universal cumpla este centenio, es que esa independencia terminaba y todos los derechos de los Spacenoids pasaban a ser totalmente controlados por la Federación, algo que ya estaba, por así decirlo, estipulado en las leyes que la rigen desde un inicio. Pero si la caja de Laplace dice que los Spacenoids pueden tener total libertad política, pueden tener sus propios gobernantes e incluso tener un lugar para tener peso político sobre las decisiones de la esfera terrestre, digamos que eso complica un poco las cosas para la Federación, porque eso implica ya no solo reconocer la independencia de pueblos que se quieran levantar como el Principado de Zeon, sino reconocer que ellos no tienen el poder absoluto sobre los Spacenoids, lo cual daría que pues el plan de que nos presenta el propio Full Frontal tenga lugar. Dentro de todo esto, Full Frontal llega a ser un personaje complejo, un personaje que pasa de ser, como digo, esta figura política que necesita Neo Zeon para seguir existiendo, que carga con la responsabilidad de promulgar las ideas independentistas que alguna vez tuvo Zeon Daikun, pero llevadas nuevamente al extremo. ¿Cuál es el extremo? Dejar de depender totalmente de la Tierra, no tener una relación política económica estable y saludable para ambas partes, sino que directamente lo que quiere Full Frontal crear es una red económica independiente entre todas las colonias, excluyendo a la Tierra. Ahora sí que diciendo la Tierra, pues se seguiría jodiendo. Es lo mismo como si les estrellaras un asteroide. Es lo mismo que pasa con todos esos países que en la actualidad les ponen trabas económicas para que no puedan negociar con ningún país. Sería exactamente lo mismo. La Tierra ya es incapaz de producir los suficientes insumos para la población que tiene y necesita de las colonias que ya los producen tanto para sí mismas como para la Tierra. Si se cierra el grifo, las personas de la Tierra simplemente quedarían a merced de que se les acaben los recursos y finalmente fallezcan. Sería lo mismo que chocar un asteroide contra ellos, pero un proceso un poco más lento, ya que perderían todo lo que les provee las colonias. Así que digamos que por ese lado, el plan de Full Frontal es conveniente para el globo que formarían ahora las colonias, pero no tanto para el planeta Tierra. Y dejando de lado la caja de Laplace, que en ese punto ya no importaría si se conoce su independencia o no, porque tomaría su independencia a la fuerza, que sería lo que vienen haciendo desde que se levantó el Principado de Zeon, de la muerte de Zeon Daikun. Sí, toda esta serie tiene un peso político muy grande, muy complicado y sobre todo enreversado. Lo que podemos sacar de toda esta serie, más allá de las peleas de robots gigantes, lo bonito que luce el Gundam Unicorn, lo bien que se ve incluso con todo ese dorado el Banshee y su actualización, las peleas tan fluidas que tiene, el Sinanju volando de aquí para acá, que me encanta, es que cómo es que llegamos al punto de que el siglo universal está cumpliendo 100 años y aún estamos discutiendo si las personas en el espacio pueden tener derechos o no, pueden gobernarse a sí mismos o no. La cosa es que la mera existencia de la caja de Laplace es lo que ha llevado a que esta guerra se perpetúe durante más años de las que se puede soportar. La guerra en un año tuvo como finalidad la mera existencia de Zeon como tal. Esto dio como lugar a que se creara esa fuerza protectora para la Federación que terminaron siendo los Titans. Estos Titans y su mera existencia llevó a la guerra de Grips, que es donde intervino la AEUG con todo el movimiento que encabezó finalmente 4 Ballina y luego Noah Bright. Eso también tuvo como consecuencia la derrota tanto de la AEUG, de los Titans y la formación de Neo Zeon, el levantamiento de Char Aznavour, y que finalmente tengamos el esquema político para decir, pues Neo Zeon es totalmente una nación demasiado grande como para controlarla, para subyugarla, y ya debería de ser reconocida su independencia. Entonces el objetivo principal que podrían tener los habitantes, las personas que rigen a Neo Zeon, es conseguir la caja de Laplace y desengañar a la Federación. Es decir, el objetivo de la creación del signo universal fue que los Spacenoids en algún momento
pudieran tener voz, voto, derechos y demás, porque eso era algo que ya estaba preparado para el futuro. Un futuro que en este punto no estamos viviendo, porque llevamos más de 30 años peleando por esa libertad que no logramos alcanzar. Y la federación está por el mismo lado de pues no abrir la caja de Laplace significa seguir perpetuando el poder de la federación sobre las colonias, que las colonias sigan le dando soporte vital a la tierra para que ésta no fallezca. Y aquí es donde entra pues el mediador entre todo esto, el que produjo que la mera existencia de la caja de Laplace se perpetuara durante tanto tiempo y que se benefició de todo esto, la Fundación Beast. El problema de la existencia de la Fundación Beast en todo esto y que haya llegado tan tarde a ser presentada directamente en esta serie que nunca la habíamos conocido, es que es el enemigo en las sombras, es el que, ok, yo mantengo a la federación a raya, pero me beneficio a mí mismo, promuevo el desarrollo de los Space Noids, pero tampoco les hago saber que tienen el derecho de gobernarse a sí mismos, por lo cual dejo que el levantamiento de Zeon sea una realidad. Es como que realmente estamos más beneficiados de lo que podría ser si la caja de Laplace en primer lugar nunca hubiera sido algo cerrado. Es algo muy problemático su mera existencia como tal. Es algo muy problemático que ese secreto sea algo que haya existido por tanto tiempo. Ahora pasemos con la parte más importante de este análisis y de la serie como tal. Nuestro protagonista, Banagher Links. La percepción de Banagher es muy importante para esta historia y voy a empezar hablando de él por el cómo lo percibe la mayoría de las personas que ven esta serie, o que simplemente ven lo imponente que se ve el Gundam Unicorn y se preguntan si este mocoso chillón es el verdadero piloto. Y es que Banagher Links es el típico personaje que duda al momento de subirse al Gundam. Y es que a diferencia de personajes como Camille o el propio Amuro Rey en la serie original, que se negaban a subirse al Gundam por la sensación de decir es que yo no quiero ni matar ni quiero ser de la milicia, porque eso es algo que a lo que yo estaría obligado más que un gusto, porque yo no soy un soldado. El hecho para Banagher es que eso no es algo relevante, el hecho de que si es un soldado o no, el hecho de si asesinar o no, no es que carezca de importancia, sino que no es lo más relevante al momento de subirse al Gundam, sino lo que representa. El usar el Gundam es algo pues no digamos ya solo peligroso para otras personas, sino que es señal de que se perpetúa la lucha, es una señal de que hay personas dispuestas a seguir levantándose para ponerle cara tanto a la Federación como a Neo Zeon. Y el hecho de que el Unicorn, la llave de la caja de Laplace, haya caído en sus manos es pues una forma de señal dentro de la persona que lo hizo, el propio padre de Banagher, el regidor de la Fundación Beast, que aquí es cuando nos preguntamos por qué su padre, teniendo en posesión esta caja, más allá de que sí pudo haber sido el orquestador de la muerte de su propio nieto, por qué él no hizo antes el intercambio con Neo Zeon, o por qué no traicionó a la Federación desde mucho antes, porque pues este era un señor ya muy anciano. Es como de, ok, tuviste toda una vida para revelar el secreto, ¿por qué lo estás haciendo ya hasta que eres muy viejo? Y aquí es donde Gundam Unicorn nos presenta lo que es la respuesta de por qué la caja de Laplace no se había abierto y por qué es importante, por muy feo que suene, que la guerra haya sido una realidad en este mundo. La cosa es que incluso si la caja de Laplace se abría mucho antes, desde el primer levantamiento de Neo Zeon, la Federación no lo iba a aceptar tan fácilmente. Eso involucraría que la guerra de un año ya no iba a ser solo de un año, porque Zeon iba a luchar con mucha más fuerza por una ley que ya estaba estipulada desde el inicio del Universal Century. Así que digamos que esto necesitaba que la guerra sucediera, necesitaba que ambos bandos estuvieran cansados, hartos, que hubiera personajes como el Capitán Zinnerman, que hayan visto de todo, que hayan rescatado a personas como Marida Cruz, que las hayan llegado a sentir como sus propios familiares, que hayan sentido el dolor, la pérdida. ¿Para qué?
por la misma razón que tenemos a Banagher como nuestro protagonista. Hay algo muy interesante en el comienzo de la serie, y es que a Banagher está en una clase en la cual está aprendiendo sobre la guerra de un año. Muchas personas tienen esta costumbre de decir: ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué me sirven las clases de matemáticas? O incluso ¿para qué sirven las clases de historia? Y la mayor enseñanza que te pueden dar, que sí puede sonar muy repetitivo y de hecho lo es que la historia, aprender la historia sirve para no repetir los mismos errores. Si personas como Banagher, personas jóvenes, pueden aprender lo que dejó atrás la guerra de un año, que no fue ni más poder de la Federación sobre los Spacenoids, que tampoco fue la independencia de Zeon, sino que fue muchos más conflictos políticos y bélicos, que incluso en ese punto de la historia, ya estando en el año 96, lo llevan al propio Banagher a ser partícipe de todo esto, a una persona que ya no solo le está tocando vivir sucesos donde existen los Sleeves, donde la Federación está armada muy potentemente, sino que también existe en una época en donde pues ya sucedió el levantamiento de personas como Shar Aznavour, de su padre Zeon Daikun. Son de hechos históricos de los cuales él está aprendiendo. Él tiene la percepción de que la historia se está repitiendo a cada segundo, y no es que se repita porque los hechos acaben y quieran volver a suceder, sino porque son hechos que siguen sucediendo aunque no quieran. La guerra de un año nunca terminó realmente. Pudieron decir que la guerra de un año terminó en el momento que cayó la base principal de Zeon, pero pues todos los sucesos que pasaron después de la caída de la base principal de Zeon nos llevaron a que ahora NeoZeon esté tratando de promulgar la idea de una economía basada en solo las colonias espaciales sin la Tierra. Entonces esa guerra nunca vio un fin real, y veremos que incluso en Narrative todavía están luchando para que esa guerra termine, una guerra ideológica que va más allá de los intereses personales. Es por eso que necesitamos a Banagher, porque Banagher no tiene esos intereses. ¿Por qué? Porque es demasiado joven para tenerlos. Banagher ya no solo es un estudiante, ya no solo es una persona consciente, una persona que puede procesar toda esta información, sino que es una persona joven, una persona con ideología flexible, una persona que puede ver, aprender, que puede escuchar, que si conoce a personas como el Capitán Zimmerman, no lo juzga como el capitán de Zeon, sino que lo juzga como una persona que ha perdido, que ha sufrido de esta guerra, que está cansado. Banagher es bastante flexible, lo cual lo lleva a ser tanto tripulante de la Argama como de esa nave carguera de Zeon, y decir: es que yo no me subo al Gundam para simplemente llegar y matar a todos los que me encuentre en el camino, sino que el Unicorn tiene otro propósito, y es que al no ser ya no solo la llave de la caja de Laplace, sino al contener el mismo mapa que lleva a la caja, es para recordarles que antes de abrir esa caja deben de responderse qué es lo que van a hacer con ella. Y pues la respuesta a todo esto, la respuesta de pasar primero por los lugares donde tuvieron mayor relevancia las guerras anteriores, siendo por ejemplo Australia, donde se dio la primera caída de una colonia de parte de Zeon, es para recordarles los efectos negativos que pueden tener si no manejan con la total responsabilidad la información que puedan descubrir a raíz de abrir la caja de Laplace. Todo esto para aprender. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que nos deja Gundam Unicorn? Que la paz no es algo que vayamos a conseguir de la noche a la mañana. Incluso con la caja de Laplace abierta, pues eso no nos garantiza nada, porque incluso la Federación puede negar que esa piedra sea algo genuino. Incluso si logran comprobar que es la verdadera piedra donde se escribieron las leyes hace 100 años, esas leyes van a ser muy difíciles de acatar para la Federación, que ya lleva casi 100 años establecida. Que esa independencia nueva para los Spacenoids sea una realidad va a ser totalmente imposible de un día a otro. Es para eso que necesitan lograr comprender todo lo que ya han sufrido, todo lo que han pasado, y hacerles
aprender a todas estas personas involucradas, ya no digamos solo los capitanes de las naves con los cuales interactúa Banagher, sino los gobernantes políticos, los dirigentes de fundaciones como Anaheim Electronics o incluso los propios presidentes de la Fundación Beast. Recuerden que todo esto no ha servido para nada más que para llenarse los bolsillos, literalmente, porque si algo han sacado todos estos personajes de que la guerra se haya perpetuado durante tanto tiempo, ya no digamos solo el desarrollo tecnológico de Anaheim Electronics, sino que ha sido su crecimiento económico. Y sí, esa es la parte donde pues vemos que si otros sufren, yo me beneficio. Es por eso que personajes como el hermanastro, como el medio hermano de Banagher, son tan importantes. Que haya personajes que se den cuenta de que sí, me estoy beneficiando, pero ¿a qué costo? Debo de aprender cuál es el costo real de que yo tenga un beneficio. Y ese costo es el que les hace ver el Gundam Unicorn, que deben de entender qué es lo que les ha llevado a que esos 100 años del Universal Century sean un fracaso, para que ahora puedan construir nuevamente lo que es la nueva humanidad, no una humanidad separatista, una humanidad que diga existe el espacio con los Space Noids, los New Types y todas esas cosas, y existe la Tierra con los Old Types, la Federación y todo lo que quieran, y que cada uno por su lado son independientes, hacen sus cosas, el plan de Full Frontal de crear una economía solo basada en colonias, y la Federación que pues se está quedando con la Tierra en busca de recursos para explotar, porque básicamente la Tierra es un páramo sin recursos. La cosa es que el abrir la caja de Laplace conlleva mucha responsabilidad y no necesitamos a un personaje impulsivo, un personaje que no pueda ser un ser pensante, que tenga la caja enfrente y decir pues la vamos a abrir y ya, a mí no me compete lo que suceda después, sino personajes que puedan cuestionarse en todo momento y al estar enfrente de la caja de Laplace finalmente preguntarse, ¿es realmente necesario que sea abierta? O si la dejamos cerrada podemos cargar con la responsabilidad de que los Space Noids tal vez nunca logren tener un puesto político sobre sus propios ciudadanos, o de que si la abrimos vamos a tener que cargar con la responsabilidad de los conflictos políticos que conlleve el ahora buscar una genuina independencia, pero ahora de la par de la Federación. Es algo muy complicado, muy complejo y que requiere tanto la participación de un agente externo, que es como se percibe a Banagher, porque sí, aún siendo el hijo de la cabeza de la Fundación Beast, pues fue alejado de él de muy joven. Entonces digamos que él es la pieza sobrante en toda la ecuación, no porque no sirva de nada que esté ahí, sino porque es un ser ajeno a todo esto. No es ajeno al mundo en el que vive, porque también de alguna forma el hecho de que su padre lo haya experimentado como New Type hace que sea también víctima de la existencia de la guerra entre Space Noids y los de la Tierra, pero el que él sea una persona alejada de toda esta noción política y que sea un ser un poco más romántico, que sus motivaciones sean más el servirle a la princesa Mineva, y que en su camino se encuentre con que todas estas enseñanzas, todas estas lecciones realmente él las pueda absorber por la clase de persona que es algo bastante importante para el mensaje final que nos quiere dejar Gundam Unicorn. Y es que este Gundam en específico no es para pelea, porque sí, podrá estar rotísimo, podrá depender solo del NTD 5 minutos, pero en lo que acaban esos 5 minutos ya se bajó a todo el ejército enemigo. La cosa es que el Gundam Unicorn está aquí para ser una guía, para proporcionar lo necesario para poder tomar esta decisión de qué se va a hacer con la caja de Laplace. Si el Gundam Unicorn hubiera acabado en manos de personajes como Full Frontal, simplemente esto no le hubiera importado, hubiera seguido todo el camino, todo el mapa hasta llegar a la caja de Laplace y hubiera sucedido lo que era su plan original de ocultar esta información y simplemente dejar la Tierra de lado, destruirla o no destruirla, pero que la Tierra ya no tuviera nada que ver con los Space Noids, y pues ahí se terminaba el tema. Si el Unicorn caía en manos de personas como la Federación,
le hubiera pasado lo mismo que le pasó al Banshee, y es que no fue usado como otra cosa que como un arma, que como lo que realmente pues fue diseñado, como un Gundam que está simplemente rotísimo, que lleva la última tecnología de Anaheim Electronics. Es incluso curioso cómo el culmen tecnológico, por así decirlo, de este universo tenga mucho paralelismo con lo que es Gundam 00, con el 00 Quanta, que ese Gundam no está diseñado para la guerra, pero incluso siendo así está rotísimo. Llega al campo de batalla y se baja a todos los ILs en un segundo. Sino que el 00 Quanta tiene una capacidad cuántica, la capacidad de comunicarse con los ILs de una manera fácil. Esta comunicación lleva al entendimiento, y esa es la forma en la que Gundam 00 logró dar el ejemplo de la paz. La cosa es que aquí es donde se diferencia Unicorn de parte del Universal Century de Gundam 00, y es que el objetivo del Universal Century no es la paz inmediata, no es la unión globalizada y con un objetivo en común, como si lo fue 00. La cosa con Gundam Unicorn es que busca darnos una respuesta genuina a la pregunta de la humanidad, que es a dónde vamos, cómo es que podemos lograr un mundo mejor, destruyendo el anterior, olvidándonos de lo que alguna vez fueron nuestros errores para poder volver a cometer unos nuevos en el mundo que estamos creando. La respuesta es trascendiendo. Y es que la historia se trata de personas que trascienden a su propio tiempo. Aquí es donde entran nuevamente los personajes de Char's Counterattack. Porque ¿qué pasó al final de la película? Tanto Amuro Rey como Char Aznavour fallecen, pero al ser New Types son absorbidos por el cascarón del Nu Gundam. Este cascarón, por así decirlo, los lleva a que sus almas estén tanto dentro del Gundam como dentro del Psycho Frame, que involucra a la capacidad tecnológica del Nu Gundam, y que llevó a que el milagro de mover un cometa entero fuera posible. Esto es algo que se explica un poco mejor en Gundam Narrative, pero el hecho es que los New Types tienen la capacidad de fusionarse con el Psycho Frame, que es esta tecnología que usan los Gundams para absorber las ondas mentales y transformarlas en energía mecánica. Es por eso que si un New Type que expulsa estas ondas como locas se mete en el Gundam Unicorn, se activa el modo Destroy con el NTD y puede incluso moverse a la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa cuando esas ondas sobrepasan a lo que es la capacidad física de una persona? Pues el Gundam termina absorbiéndolo. Esto es lo que le pasó a Char Aznavour y a Amuro Rey. Sus ondas cerebrales terminaron en un punto en el cual sobrepasaron demasiado la capacidad física que tenían de soportarlas, y terminaron siendo absorbidos por el Nu Gundam. Lo que pasó es que toda esta información, el alma tanto de Char Aznavour y de Amuro Rey, fueron vertidos en un recipiente. Este recipiente es conocido como Full Frontal. El hecho, ya no digamos solo que trasciendan el tiempo como figuras históricas, que esto nuevamente como un paralelismo con nuestra realidad, el aprender de esas personas que construyeron la historia destruyendo y construyendo el mundo, deja un poco de lado todo esto cuando literalmente trascienden de una manera pues un poco más espiritual, un poco más física, por así decirlo, al momento en el cual pueden interactuar directamente con el mundo terrenal, que esto es una capacidad nuevamente de los New Types, que vemos desde el Gundam original con el personaje de Lala. Lala tenía la capacidad, incluso después de muerta, de comunicarse tanto con Char como con Amuro Rey, porque sus ondas se entremezclaron con estos dos personajes al momento de su muerte, por lo cual es posible que ellos dos se comuniquen en ese momento. La cosa es que al final de Gundam Unicorn, Full Frontal le pregunta por qué le interesa tanto a Banagher conseguir la respuesta apropiada al cómo puede evolucionar realmente la humanidad, cómo es que la humanidad puede trascender hacia su propia importancia para el futuro.
porque sabemos que la paz no la van a lograr estas personas, que ni Banagher, ni Mineva, ni Zimmerman, nadie de todos los personajes que están vivos en este momento van a poder lograr la paz. Ninguno de ellos va a lograr que los Space Knights tengan voz y voto en las leyes de la Tierra. Ninguno de ellos va a lograr que la Federación finalmente pueda reconocer a los Space Knights como ciudadanos independientes que viven sus propias vidas como tal y no solamente como proveedores de recursos para la Tierra. Ellos no lo van a lograr, son simplemente el inicio, la primera piedra en el camino a construir todo esto. La cosa con el plan de Full Frontal, que ofrece una solución inmediata, como lo era el plan de Char Aznavour, de vamos a destruir la Tierra y solo quedan todos los Space Knights y aquí se acabó la historia, es que pues ignoramos totalmente la Tierra y si solo importan los Space Knights, aquí se acabó la historia. Es que pues esa solución no es una solución real, sí es una solución rápida, es una solución con la cual podemos llegar a vivir, es una condición pues contemporánea para todos los que la estamos presenciando en ese momento, es algo que Full Frontal va a poder administrar incluso. La cosa es que al momento de estar en todo este tema del Psycho Frame y estar siendo absorbidos por la capacidad tecnológica del Gundam, son capaces tanto de presenciar el pasado y el futuro. Aquí ya nos metemos en un tema de viajes en el tiempo que es mejor no explicar, pero el tema es que Full Frontal nos lleva al final de su universo y aquí es donde le quiere hacer creer a Banagher que incluso si siguen el camino complicado que les presenta la caja de Laplace o el camino sencillo que presenta el propio Frontal con una solución inmediata para los Space Knights, que son la gente que a él le importa, el futuro a millones de años es el mismo, les espera la nada. Pero eso no importa, porque en millones de años no va a haber ni una sola célula viva. Lo que importa es dar el inicio a que una solución se construya. No importa el tiempo que nos lleve, no importa si eso incluso no lo podemos ver en vida. Lo importante es que en algún momento debe suceder. Lo importante es no quitar el dedo del renglón de que es una solución que se debe llegar en conjunto, ni dejar de lado a la Tierra para que se mueran sin recursos, ni solo darle importancia a los Space Knights y tampoco tenerlos subyugados a lo que la Federación quiera, sino que nos vamos a ir por el proceso largo porque eso es lo necesario, eso es lo que se debe de hacer. Sí, hay muchos otros caminos sencillos, destruyan todas las colonias, se acabaron los Space Knights, nos regresamos a la Tierra y se acabó, o destruimos la Tierra siguiendo el plan de Char Aznavour, se acabó, en 2000 años esto no va a importar, todos van a estar muertos. Pero el punto de el Universal Century nunca fue ese, sino que ¿para qué estamos buscando el crecimiento de la humanidad? ¿Para qué buscamos que la humanidad conquiste el espacio? ¿Cuál es la respuesta real de que hayamos llegado tan lejos y de que gracias a acciones egoístas, a intereses personales, todo esto se haya retorcido hasta el punto de que haya dos bandos en guerra para decidir si las personas tienen más o menos valor dependiendo de si nacieron en el espacio o en la Tierra? Todo eso es lo que Frontal no entiende, y que personajes como Banagher, al ser tan joven y tener la percepción tan romántica de decir es que el mundo aún está en sus etapas iniciales para poder probar a ver si podemos tener esa solución a nuestro alcance o por lo menos darle inicio, es lo que lo lleva a finalmente derrotar a Frontal, a que la voluntad tanto de Char Aznavour y de Amuro Ray dejen sin vida el cuerpo de Full Frontal, que dejen a ese recipiente nuevamente vacío, porque todas sus intenciones, todo su plan no representaban más que eso, que un recipiente de ideas llenas de egoísmo. Y finalmente tanto la voluntad de Amuro, de Char, de Lala, de todos los que participaron para llegar a todo este momento, deciden, como lo decidirá Banagher en el futuro, como lo va a decidir la propia princesa Mineva al querer revelar el contenido de la caja de Laplace, es dejárselo al futuro. Toman la decisión finalmente de hacer el camino difícil porque eso es lo que se debe de hacer. Nos va a tomar tiempo, lo vamos a sufrir. Podemos incluso tener mucho más conflictos en el futuro, pero si no empezamos ahora, pues ya no tendremos otra oportunidad.
Y esa es la enseñanza final de Gundam Unicorn y el por qué esto es tan importante dentro del Universal Century. Porque en unos 4 años dentro de su ficción se terminaría por así decirlo, la protección que tienen temporalmente los habitantes de Zeon para decir podemos actuar como queramos mientras no nos metamos con la Federación, a decir la Federación puede tomar total control de los territorios de Zeon. Así que digamos que tenemos que empezar a hacer un cambio, por muy difícil que eso parezca o que incluso no veamos resultados en nuestros tiempos. La cosa es que nuestro mundo es imposible. Porque incluso cuando un gobernante es elegido para gobernar por 4 o por 6 años, tiene que hacer lo mayor posible en lo que él gobierna, porque sabe que en cuanto llegue otro gobernante va a cancelar sus proyectos, va a decir que sus proyectos no sirvieron de nada, que fueron una derrochadera de dinero, y lo mismo va a pasar cuando ese gobernante se retire. En nuestra actualidad, en nuestros tiempos, tenemos solo de 4 a 8 años para decidir si el mundo va a cambiar o no. La cosa con Gundam Unicorn es darnos a entender y que aprendamos que los cambios no se dan para que los vivamos nosotros, sino que solo somos el inicio de un cambio necesario, difícil, pero que al final debe suceder. Sí, este fue un video demasiado largo, pero había muchas cosas las cuales quería hacer plática sobre esta serie, sobre sus temas políticos, sociales y todo lo que trataba, todo el trasfondo que tenía arrastrando desde series anteriores. Sí, me dejé incluso muchas cosas en el tintero, pero este video ya estaba quedando demasiado largo. Si hay algo más que puedo mencionar sería el personaje de Rhythm Marcenas, y es que aunque haya sido un antagonista por un corto tiempo, pues tuvo su gran peso, y es que digamos que hay personas que incluso se niegan a aceptar que ellos pueden ser parte del cambio, porque incluso siendo el hijo del presidente Marcenas, el ser uno de los guardianes del verdadero propósito de la Caja de la Paz y negarse a ello es negar su propia naturaleza como New Type. Es algo complicado para este personaje, pero que finalmente acepte que es un New Type y tiene que ir en contra de los deseos incluso de su padre, que serían sus propios deseos egoísta, porque como hijo obviamente va a querer apoyar a su padre. Digamos que eso va en contra de lo que lo forma a él como persona, pero que lo reforma como ahora parte de este pequeño cambio que va a empezar gracias a que él decidió no asesinar a Banagher. Sí, todo esto sigue siendo un poco mucho más complicado de lo que parece, pero incluso personajes como Rhythm, pues incluso que está el meme de que se convirtió en villano porque fue friendzoneado por Mineva, pues digamos que sí. Sí, incluso él puede redimirse y decir, ok, sí, soy un New Type, soy todo lo que está en contra de la ideología de mi padre de mantener a la Federación como ha estado los últimos 96 años, pero ese cambio es necesario. También hay personajes como Marida, que sí, ella es directamente solo una víctima, el perfecto ejemplo de las consecuencias de todo esto, que para la Federación no es más que una mera marioneta, que pueden reiniciarle la mente, como fue el caso de Four en Z Gundam. Cosas tan atroces que pasaron, un recordatorio de todo lo que fue todo esto. Como digo, todas estas enseñanzas que fueron permeando a Banagher para la decisión que tomó al final. La verdad es que Marida se merece todo el reconocimiento que tiene dentro del fandom, es un personaje que me encanta. Y finalmente tengo que hablar de Bryce Noah y agradecer que Hathaway no salió aquí, porque terminé odiándolo en Char's Counterattack por lo que le hizo a la pobre Shan. Sí, sé que después de haber visto Narrative, lo que le sigue inmediatamente después es Hathaway Flash, así que veremos un video de Gundam Narrative y después de Hathaway Flash, para que veamos si realmente me voy a tragar mis palabras sobre lo mucho que odio a Hathaway o no. Para finalizar, solamente después de todo este análisis, decir que Gundam Unicorn es una gran serie con grandes peleas, con un gran trasfondo político, social, con muy buenos personajes, ya lo estuve mencionando, y muy recomendable. No es
un punto de inicio, porque de hecho este es el final del Universal Century como tal. El siglo universal tiene su culmen en este punto de la historia. Entonces sí, hay que ver Gundam original, Z Gundam, Gundam Z, Char's Counter Attack, y pues si quieren tener más conceptos sobre lo que es la guerra, que puede englobar todo lo que fue alrededor de la formación de Zeon, de la guerra de un año, de todo lo que pasó alrededor de todos esos eventos, pues están las demás ovas, películas, extras y demás. Todo eso ayuda a comprender un poco más por qué un personaje como Vanageur Lynx es necesario y por qué un personaje con más estómago para tomar decisiones inmediatas no es lo que esta serie necesita, y por ende no es lo que el Gundam Unicorn necesita. Finalmente, como ya dije, el próximo video va a ser sobre Gundam Narrative, que se ubica justo un año después de lo que es Gundam Unicorn, y solo les adelanto que no es lo que esperaba. Hasta entonces, nos vemos.